Senadora Lilia Margarita Valdés, muchísimas gracias por todo el apoyo a usted y a su equipo. Me congratulo de verdad de estar aquí con ustedes. Saludo también a mis compañeros del Seminario de Estudios sobre la Globalidad en temas de opioides, compañeros de CONADIC, del Instituto Nacional de Psiquiatría, de Salud Pública, y bueno, encantados de que estén nuestros compañeros de la sociedad civil con la Red Mexicana de Reducción de Daños. Yo quizás me equivoco, pero creo que esta es la primera vez que se va a poder hablar en este Senado de la República de temas de fentanilo y de cristal con una perspectiva de salud pública y en donde estoy seguro que vamos a concentrarnos muchísimo en las estrategias de reducción de daños. Y en ese sentido, quizás esta sea una ocasión histórica. Muchos de estos jóvenes y personas que están consumiendo cristal y heroína van a seguir haciéndolo. Para muchos de ellos esto es una condición específica de su estilo de vida o de la condición de vida que están viviendo y por lo tanto va a ser muy importante que sigamos retomando el tema de reducción de daños durante toda esta plática. Como decía la doctora Silvia Cruz, el fentanilo y las drogas sintéticas llegaron para quedarse, de manera tal que es fundamental que reconozcamos que es importantísimo que haya programas de análisis de sustancias, que haya programas de salas de consumo seguro y que haya disponibilidad de la naloxona. Que en ese sentido queremos agradecer que desde diciembre del 2020 nos han escuchado en este Senado respecto a una iniciativa para que se desclasifique en México la naloxona. La naloxona está injustamente clasificada en México como un psicotrópico cuando no lo es y necesitamos que se desclasifique precisamente para que las ONGs de las que estamos hablando tengan la posibilidad de poderla ofrecer a los usuarios de opioides. Siguiente, por favor. Bien, ya se habló pues de que el Informe Mundial de Drogas 2022, digamos, es la fuente más reciente de información sobre tráfico y consumo de sustancias, salió hace apenas una semana, y en este, bueno, podemos ver que el consumo de opioides está globalizado, que cerca de 61 millones de personas se estima que en los últimos 12 meses consumieron algún tipo de opioide en el mundo, y que esto es cerca de una prevalencia del 1.2% de la población mundial. De los consumidores, el 85% de ellos son hombres. Y bueno, tenemos, digamos, coexistiendo en el mundo dos principales epidemias que tienen que ver con los opioides. Una, ya comentaba la doctora Cruz, tiene que ver con los fentanilos ilícitos, no los que se usan para fines médicos, que son muy importantes en la farmacopea, sino los ilícitos, que son mezclados con heroína y ahora ya con otras drogas sin que el usuario sepa. Entonces tenemos una dinámica en la que el que sale ganando con esto es el narcotraficante y el usuario no sabe que la sustancia que está consumiendo tiene fentanilo. Como es mucho más potente de la sustancia que normalmente consume, entonces él usa la misma dosis de siempre, no sabiendo que contiene fentanilo y por eso cae en sobredosis y posible muerte. También está ocurriendo este fenómeno con medicamentos piratas o medicamentos falsificados que son opioides que se están consumiendo principalmente en Estados Unidos. La otra gran epidemia de la que esta vez no nos va a dar mucho tiempo de hablar, tiene que ver con el consumo de tramadol, que también es un opioide médico, no sujeto a control, que tiene una función muy importante en el manejo del dolor, pero que se está usando fuera de prescripción médica, sobre todo en África y en Asia. Y de hecho, por las prevalencias que se tienen de consumo de opioides, digamos que tenemos dos grandes focos. Uno es Estados Unidos y Canadá y el otro es Asia. De hecho, por la gran cantidad de población que existe en el continente asiático, realmente tendríamos que, aunque la prevalencia sea del 1%, de los 32 millones de usuarios de opioides que existen en el mundo, más de 20 millones de ellos viven realmente en Asia. La siguiente, por favor. Entonces, le debemos a los opioides, de acuerdo al estudio de carga global de morbilidad, cerca del 77% de las casi 500,000 muertes por sobredosis que ocurren cada año a nivel mundial por consumo de drogas. Esto implica un aumento del 18% en los últimos 10 años. Los fentanilos son las sustancias principalmente responsables de estas muertes, con ciertas variaciones regionales. Europa, por ejemplo,
se estima que hay 15 muertes por sobredosis por millón de habitantes en 2019, mientras que en Estados Unidos es de 216 muertes por millón de habitantes en 2019. Y bueno, tenemos el caso de Estados Unidos en donde en un año aumentaron, gracias a lamentablemente la crisis por COVID, 30% las muertes por sobredosis relacionadas con opioides, llegando ya a ser cerca de 105,000. Siguiente, por favor. Ahora, de los opioides médicos que son incautados por estar siendo traficados de manera ilegal, pareciera ser que la mayor cantidad de las incautaciones tienen que ver con tramadol y con codeína, pero a la hora que esas incautaciones las transformamos en dosis diarias, realmente podemos ver que más del 90% de los fármacos desviados que se han incautado son fentanilos. Es lo que podemos ver en la gráfica de la izquierda. En la gráfica de la derecha podemos ver este fenómeno. Ya nos hablaron de cómo esto es muy redituable para los cárteles. Entonces, si a un cártel, por ejemplo, le cuesta $1,000 producir 1 kilo de fentanilo, le saca de ganancia $1,500,000, por ejemplo, en Estados Unidos a esta inversión de $1,000. Esto ha hecho que, como ustedes pueden ver, en 2012 teníamos 4 tipos de fentanilos incautados a nivel internacional, pero ya para 2018 teníamos 48 tipos diferentes de fentanilos. Y ya para este 2019 se incautaron 79 diferentes tipos de fentanilo en el mundo. De hecho, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes circuló entre los países una lista con 150 sustancias que pueden ser o variantes de fentanilo o los precursores para fabricar este fentanilo. Y de hecho, como ustedes pueden ver a la derecha, 1 de cada 3 nuevas drogas que circulan en el mundo son opioides sintéticos, es decir, análogos de fentanilo u opioides parecidos. Siguiente, por favor. Ha cambiado la dinámica de la producción y tráfico de fentanilo. En los años 90 tuvimos algunos surgimientos de mercados de fentanilo que tenían que ver principalmente con que se interrumpía el abasto de heroína en algún país, pero a diferencia de esos momentos en los que eran químicos especializados los que fabricaban el fentanilo para sustituir a la heroína, ahora, como comentaban mis compañeros, pues ya los manuales y metodologías para producir fentanilo se encuentran disponibles en la dark web o en el internet, y entonces tenemos que ahora cualquier narcomenudista puede producir el fentanilo en su casa. Y bueno, precisamente por esta diferencia que nos hacían ver respecto a las ventajas que presenta producir drogas sintéticas versus las drogas de origen vegetal, entonces digamos tenemos que el problema de cristal y fentanilo es algo que creemos que va a sobrevivir durante un largo tiempo, lamentablemente, en el mundo. Entonces, ¿qué conviene más? Tener un planteo de arbusto de hoja de coca con los campesinos, escondiéndola en la sierra, solamente se da en 4 países del mundo la hoja de coca, teniendo que transportarla, etcétera, o conseguir los precursores y fabricar metanfetamina tipo cristal en cualquier cocina. Entonces, definitivamente es mucho más rentable para los cárteles hacerlo de esta manera. Siguiente, por favor. Bueno, sí, me pueden pasar tantito la anterior. Y para que nos demos una idea, por ejemplo, esa fue una incautación a la derecha, a la izquierda tenemos, eso fue una incautación de una carta que contenía este pequeño sobre con carfentanilo. Esto se incautó aquí en México. Y este pequeño sobre con carfentanilo contenía el equivalente a 1,700 dosis letales. Entonces, así de fácil es ahora traficar estas sustancias sintéticas que con poquitos polvos pueden dar muchísima potencia que ayude al cártel a cortar muchísimas dosis potenciales de venta. Perdón. Ahora sí, siguiente, por favor. Y cuando ha ocurrido que los cárteles no pueden tener acceso a los fentanilos precisamente porque, por ejemplo, China pues ya ha sometido bajo control 50 sustancias que son precursores de fentanilo. Lo que ocurre es que entonces los cárteles empiezan a buscar otras sustancias. ¿Qué otras sustancias? Han empezado a buscar opioides experimentales que se estuvieron estudiando décadas antes y que ha resultado que mejor no los quisieron comercializar, y entonces ahora es con eso con lo que están cortando las sustancias, o bien opioides que se estaban estudiando ahorita, todavía no se comercializaban, pero los cárteles ya tienen las fórmulas y ya los están empezando a utilizar, como podrían ser la isotonitacina y la brorfina. Siguiente, por favor.
Obviamente esto también ha llevado a que los precios de goma de opio bajen, tanto en Afganistán como en México. En México se han reducido en un 80% los precios a los que se les paga la goma de opio a los campesinos. Siguiente, por favor. También esto ha llevado a que haya más contrabando de estas sustancias por la dark web y por el Internet, y ahí hay también un tema legislativo pendiente del que se pudiera trabajar después, es cómo poder regular. Hay formas de regular la venta de drogas por Internet y los vacíos jurídicos todavía son muy grandes. Siguiente, por favor. Ustedes saben pues que también el tema con México es que tenemos como vecino a Estados Unidos con cerca de 9 millones de usuarios de opioides médicos, fuera de prescripción, a los que se les ponen fentanilos precisamente para poderlos producir. Los cárteles lo hacen y los venden a través de farmacias, digamos, piratas. Y bueno, pues esto precisamente ha resultado, junto con el fentanilo que está en la heroína, en este subidón tan impresionante respecto a muertes por consumo de opioides en Estados Unidos, que como les decía, ya suman cerca de 105,000 al año. Siguiente, por favor. Y bueno, pues esto que también es una realidad muy importante. Entonces, todo lo que ustedes ven ahí de las barras que son de otro colorcito en las gráficas son las muertes por sobredosis en Estados Unidos relacionadas con diferentes sustancias en donde había presencia de fentanilo. Entonces, lo que podemos ver ahí es que ya ahorita la mitad de las muertes que tienen que ver con sobredosis de fármacos opioides, en la mitad había fentanilo, en 2/3 de las muertes por heroína había fentanilo en Estados Unidos, en 4/5 de las muertes por sobredosis por cocaína tenían fentanilo, y en la mitad de las muertes por sobredosis por anfetaminas o metanfetaminas había fentanilo. Entonces, realmente el fentanilo está expandiéndose hacia otras sustancias. No es ya nada más los programas que pudiéramos tener para los usuarios de heroína, sino para los usuarios de una gran variedad de sustancias. Y por eso vuelvo a poner el énfasis en la importancia de los programas de reducción de daños y los programas de análisis de sustancias para que los usuarios tomen una decisión informada sobre esto. Siguiente, por favor. Se está dando también el fenómeno en otras áreas del mundo. No me voy a detener con los datos, pero obviamente Canadá es el segundo país con el mayor problema de muertes por sobredosis por opioides en el mundo. Le sigue Estonia, Suecia, Irlanda del Norte, Países Bajos. Se están dando también en todos estos países. Siguiente. Y terminar pues con las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tienen respecto al uso de la naloxona. Entonces se requiere que la naloxona esté disponible en las comunidades, esté disponible de manera que quienes atestiguan una sobredosis puedan intervenir y puedan salvarle la vida a una persona. En Estados Unidos ustedes han visto inclusive que ya bomberos, paramédicos, policías traen sus dosis de naloxona para poderlas administrar cuando son testigos de esto. Los mismos compañeros de consumo pueden ser testigos de estos y salvar vidas. Entonces, quisiera yo si me pasan la siguiente, nada más insistir en la importancia de esta iniciativa que hay para desclasificar a la naloxona, para sacarla del capítulo 4 del artículo 245 de la Ley General de Salud, para que entonces pueda estar mejor disponible y que entonces puedan las ONGs que nos van a presentar ahorita su tema, trabajar mejor con estas poblaciones. Estamos hablando de salvar vidas y que cada semana que pasa sin que hagamos algo al respecto. Están muriendo mexicanos ahorita en la frontera norte. Muchísimas gracias.